Listo, muchachos. Entonces, listo. Entonces vamos a retomar la asignatura. Creo que estuvo claro. No sé si quedó alguna pregunta pendiente antes de continuar con la clase. No, creo que no. Bueno. Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a ingresar a los demás compañeros. El día de ayer habíamos visto todo lo referente a vegetales fermentados y también vimos en inicio todo lo referente a carne y pescado fermentado. Habíamos visto que en algunos casos, o sea, no siempre tenemos, hemos consumido, por ejemplo, en vegetales, hay productos que sí los consumimos, aunque no todos los días, pero sí con alguna regularidad o por lo menos una vez al año, como por ejemplo las aceitunas, los pepinillos pickles, los baby corn, los choclitos. Incluso en el mercado se ha visto, o sea, a nivel de comisariatos, por ejemplo, en los comercios, por ejemplo, he visto también que hay los cebollines, los palmitos. Me había olvidado de eso también, los palmitos en conserva también son productos fermentados, especialmente los que vienen en frascos o en fundas, fundas plásticas. Por ejemplo, son productos fermentados, ¿sí? Que se venden fermentados, se venden con un líquido de gobierno. Entonces, todos esos productos son los más comunes, ¿sí? Aunque en el mercado o en otros países, por ejemplo, se puede encontrar productos, por ejemplo, como zanahorias. Habíamos puesto el ejemplo del ají, esos frasquitos de ají que a veces hay en los puestos de agachaditos, cuando hay en los puestos de corviches, de, de empanadas, de tapados, y bueno, esos puestos siempre suelen tener la botellita de ají y suelen tener también un frasquito de macerado de ají, de ají fermentado. No es otra cosa que el ají bien picadito, le ponen a veces zanahoria, rábanos, hierbitas, cebollitas y de otras cosas más. Entonces, ese producto creo que le ponen limón o vinagre y sal, bueno, tantas cosas, y es un producto también fermentado. Tiene un sabor característico, ¿sí? Tiene un sabor característico, se nota el producto que es macerado, fermentado, tiene un sabor peculiar, pero también es bueno, ¿sí? Es bueno es algo muy común y ustedes ven que eso está a la intemperie, pasa todo el día. Lo único, creo que le guardan en la refrigeradora solo en la noche ya cuando se alzan del negocio, ¿sí? Pero la mayoría del tiempo pasa a la intemperie, ¿sí? Todo el día, todos los días hasta que eso se termine. Habíamos visto también en inicio las carnes y pescados fermentados. Esto es un producto hasta cierto punto un poco más gourmet. En nuestro medio, como tenemos disponibilidad de productos todo el tiempo, estos productos fermentados de carne normalmente lo encontramos como importados, ¿sí? O sea, casi no hay producción nacional. Hasta donde recuerdo, creo que creo que la empresa Don Diego nomás producía, por ejemplo, jamón serrano y esas cosas. No sé, no tengo conocimiento que otra empresa lo haga, ¿sí? Y a nivel casero, por ejemplo, me acuerdo que mi profesor de procesamiento de lácteos, mi profesor de procesamiento de lácteos, él era PhD en, en producción de lácteos y cárnicos, algo así era bueno, pero él tenía el doctorado justamente en productos lácteos y cárnicos. Y él hacía, por ejemplo, en la casa, por ejemplo, él hacía jamón serrano, él hacía el salami maduro, todo eso, y tenía tenía un cuarto
hecho cámara de maduración, ¿sí? Era un cuarto con doble pared, o sea, tenía pared de ladrillo, y al medio, en ese huequito que quedaba, había un aislante de acerrín taqueado, o sea, tenía dos paredes y eso mantenía la temperatura constante. Haga calor o haga frío, se mantenía más o menos a 12 grados centígrados, 13 grados centígrados la temperatura. Entonces él lo hacía y después de unos 8 meses, más o menos 10 meses, él ya tenía jamón serrano, ya tenía salamis y es algo gourmet aquí, ¿no? En nuestro medio, es algo carísimo. Unas pocas rodajitas puede costar casi lo mismo que comprarse la pierna entera de chancho así en cualquier carnicería, ¿sí? Entonces, yo justamente por ese profesor tuve la oportunidad de probar jamón serrano. Y el salami maduro, tuve la oportunidad, les había contado el caso de un amigo que era huérfano, un amigo del colegio vivía en un orfanato de unas monjas alemanas en Quito. Entonces, ellas hacían ahí mismo esas cosas y siempre llevaba al colegio los sándwiches de salami. Entonces, por eso yo he tenido la oportunidad de probarlos. También no, eh, o sea, bueno, no voy a gastar $10, $20 en algo muy poco, ¿no? Tomando en cuenta que con esa cantidad de plata en gasolina voy y vengo de Quito y de vuelta, entonces, en mi carro. Entonces, es algo bastante costoso, ¿no? Con esa cantidad de plata yo me compro un brazo de chancho, una pierna pequeña de chancho, ¿sí? Y se puede comer mucho más. Entonces, nosotros tenemos disponibilidad de producto en fresco, pero eso no significa que en nuestro medio no existan estos productos. Como les digo, es más viene producto importado y por lo tanto su costo aumenta. Claro, si vamos a España, por ejemplo, España, Francia, Alemania, estos productos son mucho más baratos. ¿Sí? Es mucho más barato consumir esto en otros países, pero aquí en nuestro medio es muy costoso. ¿Sí? Es costoso y es un alimento considerado de lujo. ¿Sí? Y como les decía, por ejemplo, en las pizzas, a veces pedimos con salami o pepperoni, las pizzas, por ejemplo, pero son las versiones cocinadas, que sí se encuentran más barato. ¿Sí? O sea, lo que nos ponen en las pizzas no es el propio salami maduro de tantos meses gourmet que sabe, incluso se nota, ¿no? Es mucho más ácido ese salami. En cambio, le ponen las pizzas de salami cocido, que es mucho más barato. ¿Sí? Bueno, entonces estos productos, como les decía, se pueden almacenar sin refrigeración. Y estos medios de consumo, estos medios de procesamiento de estos productos, mejor dicho, se remontan incluso a cientos o miles de años. ¿Sí? Estos productos se hicieron por necesidad. ¿Sí? Muchas veces las cosas las hacemos por necesidad. Si no necesitamos, simplemente no las hacemos. Por eso es que nosotros no tenemos una industria de conservas bastante desarrollada. Ni siquiera tenemos un consumo per cápita alto de estos productos. ¿Ustedes saben qué significa per cápita? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa per cápita? Y ustedes van a ver eso cuando vean datos, análisis de estadísticas, eh, siempre van a toparse con esto, ¿sí? Cuando utilicen datos. A ver, si no saben, per cápita significa por persona por año. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo el consumo, no hay un consumo per cápita alto de conservas, tanto de carne como de vegetales, significa que no hay un consumo por persona por año alto de esos productos. O sea, no se consume tanto. ¿Sí? Entonces, cuando oigan per cápita significa por persona por año o por persona al año. ¿Sí? Entonces ya tienen otro dato importante. ¿Sí? Todo el tiempo van a toparse con esa palabrita, con esa expresión, mejor dicho, no es palabra, es frase, expresión. Per cápita. Per cápita es una frase latina, es en latín. ¿Ya? Listo, entonces, como les digo,
no tenemos muy desarrollada la industria conservera porque no hay un consumo alto, ¿sí? Entonces, por esa razón, en otros países, por ejemplo, donde más hay estos productos, generalmente son países que tienen 4 estaciones o están en zonas de 2 estaciones, pero del círculo polar, ¿sí? Ártico especialmente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en zonas nórdicas, Suecia, Finlandia, Noruega, por ejemplo, un poquito más abajo Dinamarca, Islandia, por ejemplo. En Islandia, creo que los volcanes son los que calientan esa tierra. Entonces, en todas esas zonas, y por ejemplo Alemania, el norte de España, ¿sí? El norte de España, Francia, o sea, zonas donde hay las 4 estaciones y obviamente en invierno no se puede sembrar absolutamente nada, ¿sí? No se puede cosechar nada y por lo tanto, la única forma de garantizarse un suministro de alimento para esos meses que no hay absolutamente nada es haciendo conservas. Por eso hay ese desarrollo. Aquí no tenemos porque aquí no tenemos las conservas porque aquí tenemos disponibilidad de alimentos todo el año. ¿Sí? Por ejemplo, si no hay papaya, compro melón. Si es que no hay melón, compro sandía. Si no hay sandía, compro piña. Pero encontramos fruta todo el año. ¿Sí? No hay guineo aquí, compro oritos. ¿Sí? No hay guineo, compro oritos. Y aunque sea caro, pero yo consigo. ¿Sí? Por ejemplo, no consigo en el mercado en ningún lado guineo. No hay en ningún lado. Voy al tía y encuentro. ¿Sí? Claro que con 50 centavos compro solo tres guineos o 4 guineos, no compro más. Pero por lo menos pruebo, ¿no? Entonces, encuentro, aunque sea caro, pero se encuentra. Tomate de árbol, por ejemplo. Ahora ha mejorado mucho el comercio entre la sierra y la costa. Antes, por ejemplo, hasta hace unos 10 años atrás de Mocache era difícil encontrar polvo de haba, polvo de arveja. Máchica, por ejemplo, era muy, muy difícil. Y la única forma de comprar era oyéndome a Quevedo buscando bien, o si no, o trayendo de la sierra. A veces mis papás me mandaban esas cosas. Ahora no, ahora en cualquier tienda, en cualquier comisariato o bodega, yo encuentro máchica, encuentro morocho, encuentro arroz de cebada, encuentro polvo de arveja, esas cosas. Entonces, tenemos disponibilidad de productos todo el año. Como les digo, si no encuentro una cosa, encuentro otra, pero encuentro. ¿Sí? Pero en cambio, en esos países de 4 estaciones, ustedes lo único que encuentran son árboles pelados en invierno y nieve en muchos casos, o frío, mucha lluvia, heladas o nieve. ¿Sí? Entonces no hay nada, no hay nada. Entonces, de pronto lo único que encuentran es tal vez leche de invierno que se llama, que es cuando durante el invierno las vacas pasan estabuladas y solo pasan comiendo heno, ¿sí? O sea, hierba seca, ensilajes, esas cosas, ¿sí? No hay hierba fresca. Entonces, al no haber esa disponibilidad de productos, la gente se las ingenia, o sea, se las ha ingeniado para preservar la comida por más tiempo. ¿Sí? Y por eso nacieron estos productos, ¿sí? Todos estos productos, tanto de cárnicos como de vegetales en general. Les había puesto el ejemplo del jamón serrano. Es una pierna, literalmente está cruda, no ha sido cocinada. Ha estado cruda, se le inyecta sal curante, una solución como un suero, se prepara en solución en agua, la sal curante se disuelve y se inyecta. ¿Sí? Como les decía, hay personas expertas que saben dónde ubicar las venas y arterias principales, entonces coge y les inyecta directo. Si no se tiene mucha experiencia, simplemente se empieza a pinchar por todos lados, ¿sí? Y a inyectar. Entonces, con esas sales curantes y los inóculos de los microorganismos ácido lácticos, la carne ya no se pudre, ¿sí? Sirve como una barrera protectora, ese color rojo es justamente de las sales curantes y el producto empieza a acidificarse. Con el paso del tiempo, pierde agua, se seca un poquito más, se vuelve más seco esta pierna curada y sufre una especie de cocción, no es cocción exactamente, ¿no? Pero sufre una especie de cocción como un curtido por acción del ácido, ¿sí? Por acción del ácido.
Es más o menos como cuando se le echa al ceviche peruano, por ejemplo, que es crudo, o al ceviche de concha. El ceviche de concha también es crudo. Eh, Se le echa simplemente jugo de limón para sancochar, ¿sí? Entonces sufre una especie de denaturación las proteínas como a modo de una cocción. No es una cocción, pero es a modo de una cocción, ¿sí? Mueren los patógenos, quedan vivos las bacterias ácido lácticas y sufre una denaturación esta proteína, similar a como si se lo hubiera cocinado, ¿sí? Y por esa razón es digerible. Si ustedes comen esto, les va a saber a embutido, ¿sí? Como a carne, como a jamón, más o menos sabe, pero es bien salado y ácido. Eso sí, es bastante salado, ¿sí? Y es un producto gourmet, ¿sí? Como ven, o sea, está literalmente crudo, o sea, no se le ha cocinado con calor, pero sí se ha encurtido, se ha sancochado con ácido, por la acción del ácido láctico. Y recuerden, puede ser pregunta de examen. Si les pregunto, las bacterias ácido lácticas o lactobacillus, ¿qué ácido produce? ¿Qué me van a responder? Ácido láctico. Ácido láctico, correcto. ¿Sí? No se vayan a caer en eso, porque a veces les pongo, las bacterias ácido lácticas, ¿qué metabolito producen? Y me ponen ácido ascórbico, o me ponen ácido cítrico, o me ponen o me ponen etanol, por ejemplo. No. Lo que producen, por eso se llaman bacterias ácido lácticas, por eso se llama lactobacillus, porque produce ácido láctico, tiene que ver con la leche. ¿Sí? Les había puesto también el ejemplo de cómo conservan en las zonas árticas. Aprovechando el verano, que es época de apareamiento, son 3 o 4 meses donde no hay nieve y hay sol, los animales se aparean, hay bastante aglomeración de animales y ahí aprovechan los pobladores de ahí cazando focas, cazando ballenas, pescando, ¿sí? Aprovechan todo para reunir la comida suficiente para todo el año. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la carne de la foca con la grasa, con la carne de ballena, el pescado, lo que sea que hayan cazado, hacen bolsitas o sea, sacan la piel de las focas, le cose nuevamente como una funda y ahí empiezan a embutir la carne. ¿Sí? Y como ven, esa carne puede estar durante mucho tiempo. Claro, obviamente no va a saber ni va a oler igual que una carne fresca, a la que estamos nosotros acostumbrados, al menos desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Para ellos es un manjar, es una delicia. ¿Sí? Pero para nosotros obviamente va a resultar hasta cierto punto repugnante porque nosotros estamos acostumbrados a comer fresco, ¿sí? En fresco. Les había puesto otros ejemplos. Por ejemplo, en el sudeste asiático tenemos este pescado en conservas. No recuerdo cómo se llama, es un nombre medio raro, ¿sí? Obviamente esos nombres yo no los voy a tomar en el examen, ¿no? Pero sí hay conservas de pescado, ¿sí? En su caldo que puede pasar mucho tiempo. Tiene un olor bastante fuerte, un sabor bastante fuerte, pero hasta cierto punto es un poco agradable, ¿no? Puede ser agradable como puede ser también un poco repugnante. Les ponía el ejemplo, este es chancho también fermentado, parecido a este pescado, así mismo con caldo y todo, pero en carne de chancho. ¿Sí? Esto, estos son alimentos típicos de Vietnam, ¿sí? Son comidas típicas de Vietnam. En los países tipo Vietnam, Laos, Tailandia, por ejemplo. Bueno, en Tailandia no mucho porque ahí son de mayoría musulmana, no pueden consumir carne de cerdo. Pero sí, por ejemplo, en Vietnam, es una nación comunista. Si ustedes se remontan a la guerra de Vietnam, es la única guerra que perdió Estados Unidos, todo el país se hizo comunista y sigue manteniendo ese régimen, pero ya está más abierto al mercado. Ellos sí consumen de todo. ¿Sí? Y es típico de Vietnam el uso de esta carne en conserva. Este de acá abajo, de la parte inferior izquierda que está en la lata, se llama surströmming, que les había también puesto como ejemplo ayer. Es un pescado en conserva que incluso está prohibido en otros países, porque llega a tal punto el fermento que ya prácticamente algunos lo consideran que está podrido. Incluso la lata se infla. ¿Sí? Y por principio
cualquier técnico en alimentos sabe que una lata cuando está inflada hay que botarla, hay que desecharla porque ya no sirve, o sea, el producto ya está dañado. Pero en el caso del surströmming, la lata está inflada, ¿sí? La lata está inflada y el producto sabe y huele horrible. Todo el mundo dice que es como la basura que se está pudriendo, o como un animal muerto, ¿sí? O sea, es un hedor ya, prácticamente un hedor a podrir. Pero para los suecos es un manjar, ¿sí? Si le dan a cualquier persona, incluso si ustedes tratan de comérselos, hay videos en YouTube, por ejemplo, donde hay esos retos del surströmming y les da asco, la gente no se lo come, ni el perro muchas veces quiere comerse. Pero le dan esto a un sueco, el sueco dice, una maravilla, se lo come, como que a nosotros nos ¿Y no dieran les hace encebollado. daño a los suecos? No, porque ya están acostumbrados. Y es una muy buena pregunta. A veces cuando vamos de una región a otra, sí puede causarnos problemas estomacales por diversas cosas, ¿no? No estamos acostumbrados a ciertos microorganismos que hay en una zona, o a la forma de preparar la comida, o a las características del agua. Por ejemplo, un extranjero que venga para acá, lo primero que le da es, se le afloja el estómago, ¿sí? Casi siempre sufre de, de diarreas, ¿sí? Se le afloja el estómago. Claro, si nosotros comemos eso, lo más probable es que se nos afloje también el estómago. Pero un sueco está acostumbrado, ¿sí? A los suecos les encanta y no les hace daño, ¿sí? ¿Sí? Es como que, por ejemplo, a mí como serrano, como buen serrano, me dieran un cuy atravesado en el plato con papas y lechuga y salsa de maní. Es todo un manjar. Pero yo les aseguro que muchos de ustedes no se lo van a comer, ¿sí? Justamente porque es un roedor, les da la apariencia como que fuera una rata, pero bueno, obviamente no es. Pero a mí, por ejemplo, que me den cuy, eh, me encanta, ¿sí? Dejo lo que sea. Si me dan a escoger entre encebollado y cuy, yo cojo el cuy. Me acabo el cuy y después como el encebollado, pero Pero el tampoco voy cuy a... asado. Ajá, el cuy asado. En sopa también. En sopa, solo que ahí como que a la gente no le gusta. A mi esposa, por ejemplo, no le gusta el cuy en sopa porque se desparrama la carne. A mí me encanta, pero a veces eso causa más repugnancia, ¿no? Pero ellos, los suecos, por ejemplo, se comen el surströmming. Les encanta. Y a pesar de lo que huele, si ustedes busquen en YouTube, surströmming, aunque esté mal escrito, pero se pone con las diéresis a los puntitos arriba, como cuando escribimos pingüino, por ejemplo, pero en la O. Ponen surströmming, así pongan surströmming o alguna cosa, así ponga mal escrito bueno, YouTube tiene un excelente buscador. Entonces les va a salir un montón de videos de esos retos de surströmming, ¿sí? Y van a ver la cara de asco que pone, incluso hay gente que vomita, literalmente, ¿sí? Entonces, por esa razón, pero son formas de preservar la comida, ¿sí? Son formas de preservarlo y cada zona tiene su forma. Por ejemplo, en los países nórdicos, me estaba acordando, por ejemplo, en Islandia, Suecia, Finlandia, Noruega, por ejemplo, tienen también un pescado así mismo parecido a sus surströmming, tienen un plato, un manjar que es para ellos, un plato de conserva de pescado, ¿sí? Que en vez de ácido le ponen una base, le ponen lejía, ¿sí? Le ponen lejía para controlar la cantidad de microorganismos patógenos. Y obviamente le ponen lejía y se va desarrollando bacterias ácido lácticas y van acidificando. Y bueno, hay otras bacterias también que van interviniendo ahí, pero asimismo si alguien prueba eso, según yo, o sea, lo que yo he visto en documentales, por ejemplo, en National Geographic, y lo pueden encontrar en internet esos documentales, y asimismo sabe y huele horrible, tiene un olor bastante fuerte y muchos dicen que es apodrido también, pero para esos países nórdicos, para esa gente es un manjar, ¿sí? Ellos están acostumbrados, se lo comen, y es más, lo comen en fechas importantes, ¿sí? Lo comen solo en fechas importantes, así, por ejemplo, en cumpleaños, en fiestas patrias, en Navidad, Año Nuevo, por ejemplo, así en esas fechas importantes ellos consumen esos platos.
Claro, antes era un medio de supervivencia, pero después se transformó en un plato gourmet para ellos y lo consumen, les encanta y así viven bien, ¿no? O sea, así viven felices, son de los países más felices del mundo. Entonces son las costumbres que tiene la gente. Como les decía, la fermentación se ha utilizado desde la antigüedad. Hay ventajas sobre los alimentos frescos también, ¿sí? Hay que resaltar, aunque sepan o huelan horrible, también hay ciertas ventajas, ¿sí? En primer lugar, la conservación durante periodos largos de tiempo. ¿Por qué razón? Baja el pH, ¿sí? El pH baja por la acción de bacterias ácido lácticas, levaduras, hacen que baje el pH y obviamente eso va a crear un ambiente hostil. Acuérdense de los parámetros intrínsecos y extrínsecos. Eso crea un ambiente hostil para que se desarrollen los microorganismos patógenos, ¿sí? Cuando hay mucho ácido, un ambiente muy ácido, hay, ¿cómo es? Hay un ambiente hostil, ¿sí? Cuando hay mucha acidez, los patógenos no se desarrollan fácilmente, ¿sí? Lo mismo hay, por ejemplo, en el caso de las carnes tipo jamón serrano, tipo salami, salami maduro, también hay un bajón de la actividad de agua. Se seca ese producto, o sea, se deshidrata, pierde agua, y al haber también esa acidez, más ese bajón de actividad de agua, más la adición de nitritos, sales curantes de nitritos, eso va a generar, eso no va a dejar por ningún medio que crezcan microorganismos patógenos. Y por eso es que ese producto va a ir madurando poco a poco, la proteína se va a denaturar y va a pasar sin conservación durante mucho tiempo, ¿sí? Hay jamones que pueden tardar hasta años enteros colgados y no pasa nada, no se daña, ¿sí? Simplemente no se dañan y están ahí perfectamente. Puede elevar la calidad del producto, ¿sí? Le puede conferir características organolépticas diferentes, ¿sí? El hecho de que se fermente ese producto puede liberar ciertas sustancias aromáticas, como en el caso del yogur, por ejemplo, ¿sí? El yogur sabe totalmente diferente a la leche, ¿sí? Y es justamente por esas sustancias aromáticas. Le cambian las características organolépticas, cambia la textura, cambia el sabor, cambia el aroma totalmente. Entonces, le va a generar esas características, ¿no? O sea, le va a otorgar sabores y aromas y texturas a otro nivel, o sea, totalmente diferente. Ustedes prueban un queso maduro, por ejemplo, como pasándonos al caso de los lácteos, y tiene sabores exquisitos, ¿sí? Claro, hay quesos obviamente que huelen, por ejemplo, no me acuerdo qué tipo de queso es, que una vez lo probé, olía horrible, olía media sudada, ¿sí? Pero al momento de probarlo el sabor era exquisito, era riquísimo, era como un sabor más pronunciado a queso que daba gusto, o sea, uno se tapaba la nariz y se lo comía y era riquísimo, pero olía a media sudada, ¿sí? Entonces, son productos que desarrollan esas características. Hay quesos, por ejemplo, que desarrollan cremosidades en el centro. Por ejemplo, el camembert genera una costra por fuera, pero por dentro se vuelve un poquito más cremoso, ¿sí? Y es una característica deseable, lo hace más delicioso. Eh, por ejemplo, bueno, también es una técnica barata porque no interviene consumo de energía, no interviene, por ejemplo, aparatos de refrigeración, no interviene mucha tecnología, porque son técnicas que se aplican desde hace cientos o miles de años, ¿sí? Por lo tanto, no se necesita mucha tecnología para eso, ¿sí? Pero sí hay que saber controlar de alguna manera los parámetros de proceso, ¿sí? Cuidar la humedad, que no sean ambientes muy húmedos, que sea un ambiente fresco, ¿sí? Que esté protegido de la luz, por ejemplo, ¿sí? Por eso generalmente esos productos antiguamente se los hacía en cuevas. En cuevas se almacenaban esos productos y llegaban a madurarse. Facilidad de compra y consumo, pero
hasta cierto punto. Bueno, ahorita hay facilidad de compra, obviamente. Actualmente, a pesar de que no tenemos la costumbre de consumirlo, si quisiéramos podemos ir a cualquier comisariato y comprarlo. ¿Sí? El problema es la plata. Si se tiene plata, ahí sí, obviamente, uno está en capacidad de probar eso, porque de ahí, en cualquier comisariato, nosotros le podemos encontrar esos productos. Especialmente en Supermax y Hipermarket, por ejemplo, ustedes encuentran jamón serrano. Claro, no la pierna, ¿no? Pero si encuentran en empaques al vacío, por ejemplo, está el jamón serrano, unas rodajitas. Cuesta un ojo de la cara, pero hay. ¿Sí? Entonces ustedes, en teoría, teniendo plata, pueden consumir, pueden encontrar en cualquier lado y lo pueden consumir. O sea, el problema es en la plata, nada más. Pero técnicamente sí se puede conseguir en cualquier lado. ¿Sí? No requiere técnicas específicas de consumo, o sea, simplemente lo abren, se lo comen y se acabó. O sea, no es como así ciertos productos, por ejemplo, dicen, hay que saber comer este producto, no es solamente de comer así como así y así. ¿Sí? Entonces, esto simplemente abren el empaque, se lo comen y se acabó. ¿Sí? Entonces hay facilidad de consumo. Eh, Otra cosa que también al momento de fermentar, con las sustancias, con los ácidos y todo eso que se liberan también ciertas sustancias. Se denatura la proteína, se hace más digerible y se liberan ciertas sustancias que también suceden en los vegetales, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos vinos, cuando hacemos, por ejemplo, conservas de frutas en general, se liberan ciertos compuestos, por ejemplo, relacionados con los pigmentos, que sirven, por ejemplo, los taninos, compuestos como el resveratrol, en el caso del tomate, el licopeno, que son sustancias consideradas antioxidantes, que nos protegen contra los radicales libres y reduce el riesgo de formación de células cancerígenas. ¿Sí? Entonces puede tener ciertas ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no? A veces puede tener ciertas bacterias patógenas que puede desarrollar, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer de estómago o de colon. ¿Sí? Pero bueno, ahí la cuestión es que hay que también compensar con consumo alto de, de, de fibras, ¿sí? De fibras que nos ayudan a limpiar y a proteger el tracto digestivo. ¿Sí? Entonces tiene sus ventajas y desventajas. Dependiendo el tipo de embutido, en este caso, en el caso de embutidos o productos de conservas de carnes, yo puedo tener diferentes tipos de microorganismos. Por ejemplo, en el salami tenemos los lactobacillus homofermentativos, que son un tipo característico de lactobacillus. Por ejemplo, en salchichón ahumado, en salchichas tipo Frank, en salchichón ahumado, por ejemplo, puedo tener leuconostoc, mesenteroides, lactobacillus también. Salchichas tipo Frankfurt, intervienen los Streptococcus de algunas especies, Pediococcus, leuconostoc y lactobacillus. Como ven, prácticamente en todos los productos, o en casi todos, intervienen lactobacillus de diferentes especies, pero en general son lactobacillus. También se ve bastante al leuconostoc, ¿sí? A las bacterias del género leuconostoc, que puede ser bueno, o sea, que también intervienen, son del tipo ácido lácticas, que muchos de ellos antes estaban catalogados como streptococcus, ¿sí? Salieron y ahora son un género aparte. En general, este es el proceso para realizar una carne fermentada, ¿sí? Comienza con el picado de carne y grasa. Es importante también introducir grasa. ¿Por qué razón? Porque la grasa ayuda a bajar la actividad de agua, ¿sí? Es importantísimo y crea también una película protectora. Por ejemplo, cuando se cocina con la grasa y la carne, ¿sí? En el caso de cocidos, ¿no? Ese caldo, como tiene bastante grasa, se solidifica, forma una capa protectora arriba y eso evita también
que ataque microorganismos patógenos, mientras que adentro están los ácidos lácticos y, y lo, y, y protegen al producto, ¿sí? Pero eso en el caso de los cocidos. Cuando son crudos, obviamente, la grasa también va a ayudar bastante. Al momento que se generan los ácidos, va a disolverse también la grasa, se va a incorporar, le va a otorgar sabores y aromas característicos también de la grasa al producto y va a proteger contra los microorganismos patógenos, ¿sí? Entonces tenemos carne, grasa, mezclamos esos ingredientes, lo embutimos, ¿sí? Ya sea en tripas, ya sea en frascos, también en el caso de las conservas tipo vietnamitas, asiáticas, le ponen en frascos. Eh, Se le somete a un proceso de fermentación, ¿sí? Unos le llaman estufado, pero es un proceso de fermentación, o sea, le dejo ahí que se fermente un tiempo y de ahí se empieza a desecar, que es la madura, ¿sí? Y finalmente tenemos el producto final. En el mezclado de ingredientes, aquí nosotros podemos ver que se utilizan las sales curantes, que son nitratos o nitritos, la sal normal, especias, cualquier otro aditivo, por ejemplo, si quiero echarle glutamato monosódico o ajinomoto, quiero ponerle especias, más especias, alguna cosa, lo puedo echar ahí. Azúcares, ¿sí? También se echa un poco de azúcar porque sirve de alimento también para ciertas levaduras, ¿sí? Ciertas levaduras, en este caso, por ejemplo, también puede haber lactosa, ¿sí? En el mismo producto y esa azúcar es la que van a consumir los microorganismos. Y los cultivos iniciadores no es otra cosa que el inoculante, ¿sí? O el inóculo, que es las bacterias ácido lácticas. Bueno, ya vimos los microorganismos responsables, son los lactobacillus, ¿sí? De diferentes especies, pediococcus, ¿sí? También de diferentes especies, especialmente el pentosacius o el acidilactis. Consecuencias, descenso de pH, ¿sí? Consecuencias de la acción de estos microorganismos, ¿no? Descenso de pH, inhibición de microorganismos patógenos y alterantes, y por ende, como no deja que crezcan esos microorganismos, tenemos un mayor tiempo de vida útil. Contribuye al aroma y la formación de metabolitos, ya les había dicho. Disminuye la cantidad de agua, perdón, la actividad de agua, perdón. Disminuye la actividad de agua. Al disminuir la actividad de agua, tampoco facilita a los microorganismos patógenos. Y también contribuye a la textura. Les había mencionado que también cambia la textura. Muchachos, ya mismo se desconecta, nos volvemos a conectar inmediatamente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí?